Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta sesión lo que Hegel tiene que decir en la fenomenología del espíritu acerca de la ilustración, sobre el conflicto que se da en el seno de la misma entre intelección y fe, y toda una serie de figuras de la conciencia que en último término van a desembocar en un análisis histórico de las religiones. Entonces, todo ese transcurso, todo ese desarrollo que va desde el análisis de la ilustración hacia esa revisión de las religiones históricas, justo hasta antes de ese momento, pues vamos a tratar de, en esta sesión, cubrirlo, de explicarlo, de tematizarlo. Bien, en nuestra última sesión síncrona, precisamente nos quedamos en este punto de hablar de la Aufklärung, ¿no? De la ilustración, del siglo de las luces y de alguna forma las actitudes que Hegel considera son muy emblemáticas y muy representativas de este periodo intelectual. Básicamente se llega ahí, de acuerdo con Hegel, en buena medida por una erosión de las formas de convivencia, los roles que estaban asignados. Les decía que Hegel hacía como un análisis muy meticuloso de las cortes, de la actitud que se podía tener respecto al servicio del Estado, del papel que tenían los actores individuales, pues en el desarrollo de una nación o de un determinado, sí, conglomerado político, y todas esas actitudes que de alguna forma tenían ese vaivén dialéctico de considerar al Estado bueno, de considerar al Estado como malo, de considerar a los individuos como buenos, de considerarlos como malos, en qué sentido se podía prestar un servicio genuino, en qué sentido se podía prestar un servicio hipócrita o cínico, todas esas cuestiones que vienen en ese apartado de la formación de la conciencia a través de la cultura. Bueno, lo referimos muy rápidamente, pero la idea principal que quisiera simplemente destacar es que todas esas transformaciones, todos esos desarrollos, al final del día motivaron pues una revisión de los fundamentos de la autoridad en todos los órdenes, ¿no? La ilustración, eh, sabemos, es esta época en la cual justamente se busca penetrar en la razón última de las cosas, ¿no? Los argumentos de autoridad, de tradición, de antaño, lo que valida, por ejemplo, en términos políticos, el ancien régime, ¿no? Pues ya no puede valer como tal. Y nosotros sabemos justamente que es el siglo de las grandes transformaciones políticas, en concreto la independencia norteamericana y la Revolución Francesa, que supusieron pues todo un cambio de paradigma en el orden político y en el orden social. Aquí nos hablará de la independencia norteamericana, sí, un poco más adelante de la Revolución Francesa, pero desde un plano quizás un poco más intelectual, desde un plano un poco más teórico y especulativo, es muy paradigmático pues este conflicto que podríamos retratar entre la intelección, la razón, ¿no? Con este afán pues, prácticamente científico, de verificación, de, vamos a decirlo así, de constatación de sus verdades y de sus certezas, y por otra parte, un orden que ha sido legado generación tras generación, que ha sido conservado, que ha
servido como una especie de núcleo o cohesión de la sociedad en varios frentes, como sería pues la religión. Sin embargo, justamente en este contexto se ve muy amenazada, se ve muy menoscabada, y por eso Hegel más bien la retrata como fe, ¿no? Como una actitud un poco más, vamos a decirlo así, individual, y no tanto así con este carácter de religión en términos un poco más amplios y genéricos que sí encontramos en otros escritos de él, y que esto alude en concreto pues a un pueblo, a determinados ritos, a determinadas ceremonias, a cuestiones de ese talante. Eso, por ejemplo, pues queda aquí un poco al margen, y más bien se habla de esta conciencia creyente, esta conciencia de fe, ¿no? El Glauben, ¿no? La fe en alemán, que se enfrenta a esta intelección. Bien, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un referente importante en la filosofía kantiana. Piensen, por ejemplo, en este escrito de Was ist Aufklärung, que es la ilustración, donde Kant habla justamente de la ilustración en términos de la salida, ¿no? De la autoculpable minoría de edad en la que se encuentra la humanidad, en tanto que delegamos las tareas de pensamiento, dice Kant ahí, ¿no? Al médico, al religioso, al político, etcétera, si nosotros ocuparnos realmente de nuestro propio entendimiento, ¿no? Por eso, ¿no? La consigna de Kant, ¿no? De sapere aude, ¿no? Como dice justamente en el alemán, ¿no? Hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ten el valor de servirte de tu propio, de tu propio entendimiento, ¿no? Y con ello, justamente a partir de este proceso de el esclarecimiento de la razón consigo misma, y a partir de una metodología que Kant pone como muy, vamos a decirlo así, muy racional, muy discursiva, ¿no? Todas estas distinciones entre la razón pública y privada que precisamente permitirían la corrección de determinadas prácticas, el progreso gradual hacia reformas, hacia instituciones, etcétera. Bueno, Kant lo plantea en términos muy amenos, bueno, amenos, mejor dicho, muy pacíficos, muy asequibles, muy graduales, cuando en realidad, históricamente, al menos, y me parece que ese es un poco el nervio del análisis hegeliano, pues esto fue mucho más virulento, ¿no? Estas facciones intelectuales realmente se encontronaron, ¿no? Tuvieron un encontronazo, tuvieron un choque bastante virulento, ¿no? Lo pienso un poco, se podría pensar un poco esto a partir justamente pues, de estos pensadores franceses, materialistas, ateos, ¿no? El barón de Holbach, la Métrie, bueno, incluso si se le considerara como un filósofo, un pensador al Marqués de Sade, ¿no? Una especie de ataque violento y bastante agresivo en contra de varias instituciones. Que hay que decir en términos generales que la, la ilustración en diversas latitudes europeas no tuvo siempre un carácter agresivo frente a la religión, ¿no? En el contexto alemán, por ejemplo, pues no sé, muchos pensadores importantes, Moses Mendelssohn, el propio Kant, eh, el propio
Jacobi, Lessing, ¿no? Herder, si lo consideramos a Herder todavía como un ilustrado, pues no era gente que tuviera esa animosidad frente al fenómeno religioso, como si fue mucho más paradigmático esto en el contexto francés, ¿no? Voltaire sería, sin lugar a dudas, un gran representante de esa razón, pues bastante crítica, aguda, que cuestiona los cimientos más básicos y las premisas más eh, fundamentales de la fe, al parecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ataques que lanza o que proyecta la intelección, como Hegel lo pone, ¿no? Que es una especie como de razón obcecada por tener la razón, por autoconfirmarse, por validarse ella misma? Bueno, ella presenta toda una serie, esta razón, esta intelección, presenta toda una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, descarta la fe en términos de decir que es una especie de eh, inferioridad autoproducida por los sujetos que justamente necesitarían de un sentido, de una proyección más amplia, ¿no? Necesitarían como una figura paterna, casi casi por una especie de proyección psicológica propia, ¿no? Es decir, algo que radicaría más en ciertas debilidades de carácter o ciertas debilidades de conciencia, más que esto tuviera, un fundamento realmente tangible o concreto, ¿no? Es decir, un ataque, repito, un reproche de la intelección hacia la fe, es que pues realmente la conciencia religiosa está creando esto a partir de una especie de persuasión que ella misma tiene por sus propias flaquezas o por sus propias debilidades, ¿no? Ese podría ser una línea de ataque, según lo que Hegel nos presenta en el texto. Otra línea de ataque podría ser concretamente decir, eh, bueno, por ejemplo, la religión no es otra cosa más que una confabulación de ciertos grupos de poder, ¿no? De clérigos, sacerdotes, etcétera, ¿no? Clérigos, sacerdotes, etcétera, que de alguna forma han buscado inocular determinadas ideas en los individuos para que estos pues sean como un rebaño manipulable y ellos puedan justamente ejercer sus intereses de la mejor forma, ¿no? Que ellos puedan de alguna forma maniatar intelectualmente a la gente y estos, perdón, y la gente se convierta en masa muy dócil, ¿no? En masa, al final del día, también muy poco crítica. Otro ataque que Hegel considera, ¿no? Otro ataque que Hegel presenta sería uno según el cual eh, uno según el cual por ejemplo, pues la religión se postra ante falsas eh, cosas o ídolos, ¿no? Es decir, eh, la, la conciencia ilustrada recrimina a la conciencia creyente el hecho de que venere un pedazo de madera, venere un retablo, venere una imagen, ¿no? Y la acusa de superstición, ¿no? Ese es como el ataque fundamental. De hecho, visto desde cierta perspectiva, todo esto es superstición, ¿no? La conciencia creyente está imbuida de cabo a rabo,
está de alguna manera permeada de cabo a rabo por la superstición. Entonces, ¿cómo es que la gente puede tener esta veneración por imágenes, por reliquias, por objetos, ¿no? Eso es de alguna forma su Dios, pregunta la conciencia ilustrada. Y bueno, ahí obviamente encontramos nuevamente un problema, encontramos una dificultad, ¿no? Entonces tendríamos eso como un tercer ataque, ¿no? Como una tercera dificultad. Ya mencionamos, repito, la debilidad de la propia conciencia, la proyección que ésta hace. Por cierto, eso suena un poco como las críticas que después Freud, y bueno, un poquito antes, un autor que sí veremos en este curso, Feuerbach, realizan a la religión. Entonces las debilidades de la religión, mejor dicho, la debilidad de la conciencia que proyecta religión o fe, por una parte, luego la conspiración de los sacerdotes, de los ministros, que buscan tener maniatada a la gente bajo, pues sí, estas premisas de la religión. Luego, este tercer punto, que repito, es esta acusación como de la idolatría y de la superstición. Otro cuarto punto, un cuarto punto sería, por ejemplo, el que la fe tuviese esta base histórica en unos escritos, ¿no? En unos escritos sagrados que justamente en la medida en que ellos pudieran ser falseados, pues se pondría en tela de juicio o se comprometería la verdad o la plausibilidad del mensaje de la fe, ¿no? Entonces, como la crítica ante las escrituras o ante los testimonios sagrados, acusando inconsistencias, acusando incoherencias, acusando, por ejemplo, que pues determinadas cosas se dicen ahí y que después, por ejemplo, han sido desmentidas por la ciencia o han sido desmentidas por otra clase de averiguaciones, ¿no? Y por último, la quinta crítica que aquí Hegel reconstruye, lanza la intelección ante la fe, sería, bueno, algo muy parecido en realidad a algo que ya habíamos dicho, ¿no? Esta creencia, vamos a decirlo así, irracional, según la cual reprimir los deseos, las pasiones, la dimensión sensual, apetitiva del ser humano, podría tener esto cualquier tipo de relevancia para un ser, divino, ¿no? O sea, un ser omnipotente, perfecto. ¿En qué sentido se beneficia o se perjudica que cada uno de los individuos, pues prácticamente como que extinga o ponga de lado su propia sensibilidad, su propia dimensión sensible, sensual, instintiva, pasional? ¿En qué sentido eso podría tener una justificación o una valía, ¿no? Este ataque es de alguna manera virulento. Este ataque se realiza enarbolando la bandera de la humanidad, ¿no? Hegel lo presenta así, como un ataque que busca emancipar a la humanidad porque, de acuerdo con esto, justamente la fe tendría una consecuencia tremendamente perniciosa, tremendamente negativa sobre la totalidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, en la medida en que la destruyamos, ¿no? En la medida en que esto quedemos liberados de esto, ¿no? En la medida en que quizás, dicho esto muy provocadoramente, eh, fuésemos una sociedad de ateos, ¿no? O una sociedad al menos de gente sin ninguna creencia religiosa, seríamos todos más libres y seríamos todos de alguna manera, repito, emancipados, ¿no?
libres de una sujeción ideológica, libres de cualquier tipo de coacción que pase por manipular inseguridades que pudieran tener los seres humanos, ¿no? Este ataque es virulento y, repito, se hace, de acuerdo con Hegel, enarbolando la bandera de la humanidad y de la utilidad que todo esto pudiera tener para la misma, ¿no? Hegel pone, sin embargo, un énfasis interesante, ¿no? Eh, un énfasis interesante en tanto que muestra o sugiere que en realidad la fe podría encargarse o se encarga de hecho muy fácilmente de todas estas objeciones, ¿no? Que no son objeciones que realmente pudieran tocarla, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación con las dos primeras objeciones, eh, Hegel dice, bueno, lanzar estas dos objeciones es un tanto contradictorio, porque se dice por un lado que la religión es un producto de la propia conciencia, una proyección de las propias inseguridades, pero a su vez se dice que es una construcción político, social, ideológica, ¿no? Una confabulación de sacerdotes o de curas que buscan manipular a la gente. Entonces la conciencia creyente le recrimina con justeza a la ilustración o a la conciencia ilustrada, bueno, ponte de acuerdo contigo misma, ¿no? O es una proyección de los individuos la fe, o es una confabulación social, pero no puedes decir que es ambas cosas porque resulta muy contradictorio, ¿no? O no has podido tú precisar adecuadamente tu ataque. Bien, por otra parte, vamos a decirlo así, la religión puede contestar, o la fe puede contestar, mejor dicho, la fe, repito, esa es la expresión que aquí se viene empleando. Bueno, no es que yo realmente esté adorando el pedazo de madera, o la imagen, o el icono, o el altar, o el retablo, sino que es más bien lo que esto significa, o más bien lo que esto proyecta. Pero no es que de suyo estos objetos sean verdaderamente el centro de la adoración o el centro del culto, ¿no? Por otra parte, respecto del carácter histórico de las escrituras, de que éstas tendrían que realmente eh, describir, describir en todo detalle y sin, vamos a decirlo así, estando libre de cualquier contradicción, eh, ¿no? Que tendrían que ser vistas como documentos históricos que convalidaran la realidad de la fe, pues justamente la fe puede responder, bueno, pues yo no veo las escrituras de esa manera, ¿no? Por ejemplo, podría haber niveles de lectura donde en efecto algunas cosas se interpretan literalmente, pero otras podrían interpretarse figurativamente, metafóricamente, simbólicamente, moralmente, místicamente, ¿no? Es decir, todos esos sentidos podrían estar presentes y de forma tal que, por decir alguna cosa muy básica, ¿no? Si de repente es completamente probado que es imposible histórica y científicamente que haya habido algo así como un arca de Noé, ¿no? Bueno, pues de alguna forma la fe no tiene por qué necesariamente sentirse ya desvirtuada o desdibujada frente a este hallazgo, ¿no? Puede reinterpretar ese, ese contenido de las escrituras diciendo o apelando a cierto tipo de relato mitológico, algún tipo de verdad que se quiso transmitir en su momento histórico, pero no es que esto sea eh, o deba ser leído como un documento
fidedigno que siempre, en cada momento y en cada situación, describa las cosas de forma absolutamente literal o absolutamente fáctica, ¿no? No es un documento de la facticidad, sino un documento de la espiritualidad. Podría revirar la fe precisamente, y en ese sentido, si tal o cual cosa se desmiente, podría justamente no hacerle ningún menoscabo. Y finalmente podría, vamos a decirlo así, lo que se podría responder o lo que se podría contestar eh, respecto hacia eh, el apaciguamiento de la sensibilidad o de la sensualidad. eh, bueno, la fe podría responder, bueno, tú de alguna manera me haces una, una crítica injustificada o una generalización muy amplia. ¿De verdad no ves ningún valor o nada positivo en ser dueño de uno mismo, de controlarse, de dirigir adecuadamente los apetitos, las pasiones, ¿no? Como que descartas muy rápido de antemano esto, como si lo contrario o lo opuesto, una vida entregada completamente a la sensibilidad, nos hiciera algo mejor que animales, ¿no? Eh, entonces tú pretendes eh, decir toda una serie de cosas acerca de una vida más racional, más libre de superstición, etcétera, pero tus ataques virulentos en realidad están mal dirigidos o no comprendes realmente la propia esencia de el fenómeno creyente, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente ese escenario interesante, ese escenario eh, muy paradigmático en todo lo que es la fenomenología del espíritu, según el cual, pues ahora sí que ninguna de estas conciencias o ninguna de estas actitudes es capaz de reconocerse una a la otra, ¿no? De otorgarse legitimidad, ¿no? Eh, por ejemplo, justamente la conciencia ilustrada no advierte su propia virulencia y su propia agresividad, ¿no? Y lo mal dirigido de sus ataques, ¿no? Eh, Sin embargo, la conciencia creyente, de alguna forma, esto es lo que pone un poco de relieve Hegel, es que eh, ella parece también declararse inmune ante cualquier posible crítica, ¿no? Parece a priori siempre ya estar justificada. Aunque de hecho Hegel dice, ¿no? Como que los ataques de la ilustración no le hacen mella, en realidad todavía es una conciencia un tanto arrogante o encapsulada, la conciencia de fe, en tanto que piensa que ya está vacunada y que ya no tiene nada de qué preocuparse y que no tiene que, por ejemplo, ponerse al día en cuanto a la situación histórica, que no tiene que revisar permanente sus propios contenidos, sino que ya hay como una respuesta de cajón o una especie de respuesta preestablecida ante cualquier posible ataque, ¿no? Entonces ella siempre va a estar en lo correcto y los demás siempre van a estar en lo falso, ¿no? Esa ausencia de reconocimiento solo hace que el conflicto se agrave, ¿no? Que el conflicto escale y pues en realidad históricamente, y eso es lo que se refleja claramente en la fenomenología, eh, pues la ilustración triunfa, al menos en términos, vamos a decirlo así, en términos muy prácticos, ¿no? Con el decurso bastante violento, y ahorita entraré un poco más justamente en ello, que significó la Revolución Francesa, ¿no? Eh, entonces, la ilustración eh, como que no entendió el propio conflicto que ella se enfrascó desde este punto de vista de la intelección, declara o busca cancelar
la fe, ¿no? Que eso lo vemos, repito, históricamente, con los jacobinos en el momento de la Revolución Francesa, profanando templos, declarándolos muchas veces, sí, templos de la razón, templos masónicos, buscando que, o perdonando solo las vidas de las personas, por ejemplo, de los sacerdotes o de las religiosas, si estuvieran dispuestos a casarse, a formar una familia o renunciar a sus hábitos, cometer ciertos actos profanos frente a objetos religiosos. Esa especie de virulencia se vuelve ella misma, se vuelve ella misma muy, muy dogmática, ¿no? Que esa es de alguna forma una de estas paradojas dialécticas que Hegel va desarrollando en su presentación, ¿no? Eh, la, la, ilustración, la intelección busca acabar con toda superstición, con toda superchería. Sin embargo, ella misma se convierte sumamente dogmática, ¿no? Ella atacaba, vamos a decirlo así, a la fe por considerarla dogmática, que en algún sentido lo es, ¿no? Eso es como el desarrollo un poco de lo que Hegel presenta, pero no se da cuenta la ilustración de su propio dogmatismo, de su propia rigidez, ¿no? En ese sentido, justamente ahí también es muy interesante cómo Hegel plantea esto, ¿no? Hay como dos dogmatismos históricos que se desprenden de esto, ¿no? Uno es justamente como este deísmo abstracto, ¿no? Del gran arquitecto del mundo, ¿no? Una especie de la deidad masónica, por decirlo así, justamente el único Dios que se vuelve tolerable, por ejemplo, en el contexto revolucionario francés, y eso es un poco lo que Hegel rescata aquí, ¿no? Pues es el Dios de la razón, ese Dios impersonal que es como el gran arquitecto del mundo, o que lo puso o lo echó a andar y después se desentendió del mismo, o bien una visión completamente materialista de la realidad en todos los órdenes, ¿no? El materialismo como la única visión congruente, coherente para pensar el conjunto de la realidad, y este es declarado de antemano como lo único que puede ser científico, como lo único que puede estar validado, como lo único que puede tener una pertinencia. Bueno, eso se hace con un plumazo, ¿no? Se hace con un brochazo, pero no es algo, una posición, vamos a decirlo así. Hegel piensa que filosóficamente se busque justificar a sí misma desde dentro, sino que se plantea virulentamente frente a todas estas cuestiones que, repito, se venían desarrollando, y en este marco de este contexto, ¿no? De un ataque hacia el status quo tradicional, ¿no? Las instituciones, las prácticas religiosas, la conciencia creyente que veía justificado un determinado orden, ¿no? Que veía justificado que tales o cuales conductas tuviesen lugar. Bueno, creo que conviene hacer al menos referencia a algún pasaje que sea ilustrativo eh, acerca, acerca de esto, ¿no? Eh, para que me crean que en efecto esta es la discusión hegeliana, ¿no? Que esto tiene que ver, bueno, la discusión sobre la ilustración comienza en la página 292 y eh, prosigue prácticamente hasta es una sección bastante amplia. O sea, comienza en la 292, perdón, y acaba propiamente en la 323, ¿no?
Y el primer apartado se titula La lucha de la Ilustración contra la superstición, ¿no? Y por ejemplo, en la 297 de la paginación crítica, dice, la Ilustración acertadamente enuncia la creencia de la fe precisamente como una conciencia así, cuando dice que lo que es para ella esencia absoluta es un ser de su propia conciencia, su propio pensamiento, un producto de la conciencia, ¿no? Esto que les decía de que la religión no es más que algo casi casi como un complejo psicológico, como dirá después Freud en este famoso escrito del porvenir de una ilusión, ¿no? Dice, es un propio pensamiento, un producto de la conciencia. La declara pues como un error y una ficción poética de lo mismo que ella es. ¿No? Es una ficción poética de lo mismo que ella es. Pero aquí justamente revira la religión, ¿no? Revira la fe. Queriendo enseñar a la creencia de la fe la nueva sabiduría, no le dice con ella nada nuevo. En efecto, su objeto es también precisamente eso para ella, es decir, esencia pura de su propia conciencia. Es decir, en un sentido también le puede incluso hasta dar la razón, dice Hegel. Pues sí, la creencia, la conciencia creyente, perdón, la conciencia creyente puede decir, sí, la religión o la fe, en último término, está en una dimensión absolutamente interior del ser humano y no por ello esto tendría que ser menos válido, ¿no? Que la fe se viva precisamente desde la interioridad no tendría de suyo que implicar algo negativo, ¿no? Eh, bien, es muy amplio el desarrollo que aquí se presenta, ¿no? Un poco más adelante eh, se muestra cómo este conflicto en realidad eh, no se resuelve, no se desata este nudo. Por ejemplo, en la 312 eh, dice aquí Hegel, ¿no? Acerca de aquella esencia absoluta, la Ilustración entra consigo misma en el conflicto que tenía antes con la fe y se divide en dos partidos. Uno de ellos se acredita como vencedor, ¿no? Simplemente por el hecho de que se escinde en dos. En efecto, con ello muestra poseer en él mismo el principio que habla combatido, superando de este modo la unilateralidad en la que anteriormente se presentaba. El interés que se dividía entre él y el otro cae ahora totalmente en él y olvida al otro partido, ya que se encuentra en él mismo la oposición que lo ocupaba. No obstante, al mismo tiempo, la oposición se ha elevado al elemento superior y victorioso en que se presenta ya como purificada, de tal modo que la discordia nacida en un partido y que parece un infortunio, demuestra más bien su fortuna. Bien, de nuevo, ¿no? O a ver, leyendo un pasaje un poco anterior, incluso, ¿no? Y explico un poco lo que ya leí, ¿no? Esto está justo entre la 310 y 311. La creencia de la fe ha perdido con ello el contenido que llenaba su elemento y cae en un sordo tejer del espíritu en él mismo. Ha sido expulsada de su reino, ¿no? O este reino ha sido saqueado, puesto que la conciencia despierta en sí ha arrebatado toda diferencia y toda expansión dentro de aquel, reivindicando todas sus partes y restituyéndolas a la tierra como propiedad suya. Pero no por ello queda satisfecha, pues esta iluminación solo hace nacer en todo caso la esencia singular y la finitud abandonada por él, ¿no? Es decir, este conflicto entre la razón o la intelección y la fe, eh, o sea, la razón ha tenido este papel, por ejemplo, iconoclasta, pero no ha creado, no ha generado ella todavía algo nuevo, ¿no? Es decir, incluso suponiendo en este conflicto, este diálogo un poco de sordos,
que la razón triunfa, al menos prácticamente, o sí, en términos pragmáticos, utilitarios, triunfa sobre la fe. Bueno, todavía no se ha construido un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden que pudiera la razón decir, bueno, haber hecho esto me justifica porque ya no estamos viviendo de esta manera oprimida, con supersticiones, con toda una serie de cuestiones que antes se tenía, ¿no? Por cuanto que la creencia de la fe carece de contenido y no puede permanecer en este vacío, o por cuanto que más allá de lo finito, que es el contenido único, encuentra solamente el vacío. La creencia de la fe es un anhelo puro. Su verdad, un más allá vacío al que no puede encontrarse ya ningún contenido adecuado porque todo se ha tornado otro, ¿no? Es decir, eh, la fe ya no tiene ese correlato en instituciones, en un mundo que la convalide, ¿no? Antes estaba arropada, ahora está, vamos a decirlo así, lanzada hacia la intemperie, y ya no tiene estas mismas credenciales, al menos socialmente, para tratar de autovindicarse. De hecho, la creencia de la fe ha devenido aquí lo mismo que la ilustración, a saber, la conciencia de la relación entre lo finito que es en sí y lo absoluto carente de predicados, desconocido e incognoscible, ¿no? Es decir, en esta serie de descalificaciones que, que la propia, eh, o mejor dicho, ante esta serie de descalificaciones que la fe encuentra para con ella, ¿no? O sea, todos estos ataques que ella recibe, dice así como que, a ver, no, la fe ya no puede identificarse con nada de este mundo, ¿no? Como que este mundo está podrido, y por lo mismo, a ver, tu ilustración, pues ya no puedes entender bien siquiera que soy yo, porque todo el contexto está desdibujado. Bueno, pero si esto es así, como que tiene que recluirse, ¿no? Completamente, ¿no? Tiene que literalmente irse al lugar más recóndito y más apartado porque ya no podría ella comparecer, por ejemplo, en un espacio público, y eso es justamente lo que abre el margen, piensa Hegel, para estas supuestas visiones ilustradas, ¿no? Pero que son terriblemente dogmáticas, como este deísmo impersonal que históricamente llegó a sostenerse en estos momentos, y por otra parte, pues un materialismo rampante. En todo caso, cualquiera de estas dos, cualquiera de estas dos facciones ideológicas está comprometida o sigue empecinada en decir que están enarbolando la bandera de la humanidad, ¿no? Que ellas están viendo por el mayor bien de la humanidad y que por lo mismo, sea cuales sean las consecuencias, vamos a decirlo así, eh, ellas estarán en lo correcto, ¿no? Porque ellas están apostando por la causa legítima. Bueno, nosotros hemos visto, ¿no? Podemos ir, me parece, viendo muy claramente cómo es que en realidad muchos de estos conflictos ya se habían suscitado en varias partes del libro, ¿no? Este, lo que veíamos sobre el reino espiritual animal, ¿no? De esta conciencia que se considera justificada, que de hecho eso va a salir nuevamente después, ¿no? Lo voy adelantando, pero viendo lo que ya hemos recorrido en el reino espiritual animal, ¿no? Veíamos precisamente esto, ¿no? O sea, de una conciencia que se cree blindada frente a toda una serie de cuestiones previas, ¿no? O ante ataques, o ante inyectivas, frente a descalificaciones de todo tipo, y busca oponerse a esto, pero en ese oponerse
no se da cuenta de sus propias carencias, no se da cuenta, no se da cuenta de sus propias falencias, de sus propias fallas, y esto es precisamente lo que Hegel pone, repito, recurrentemente de manifiesto, ¿no? Muchas veces quien sale victorioso de estos conflictos, ¿no? En la fenomenología, la parte que triunfa, en algún sentido, pues tiene como una victoria pírrica, ¿no? En el sentido de que su victoria realmente le costó una parte de su propia credibilidad o de su propia legitimación. Y bueno, después de esto viene una sección, ¿no? Es parte de este mismo análisis acerca de la ilustración, eh, viene ya justamente la concreción política más eh, real que hubo, ¿no? De la Revolución Francesa, piensa Hegel, con la época del terror, ¿no? Eh, Esto comienza, según la paginación crítica, en la página 316, ¿no? Y ahí vemos un encabezado, la libertad absoluta y el terror. Eh, Esto es justamente una de estas vueltas de tuerca dialécticas que le encantan a Hegel en la historia, ¿no? Es decir, el movimiento que aparentemente buscó o apostó por la mayor racionalidad posible, ¿no? El movimiento en la historia de la humanidad que apostó por la mayor racionalidad posible, devino en la guillotina, devino en la persecución, devino en la aniquilación de toda posible, de toda posible diferencia, ¿no? Que ahí me parece, ¿no? Como el subtexto o, sí, lo que está de fondo un poco a esta sección de la libertad absoluta y el terror es una crítica a Rousseau, ¿no? A la idea del contrato social y a varias dificultades, por decirlo así, que tendría o llevaría consigo la idea de pensar que uno puede hablar por la voluntad general, ¿no? Es decir, ¿qué es la voluntad general de acuerdo con Rousseau? ¿No? Si nos vamos justamente al tratado del mismo nombre, pues Rousseau dice, ¿no? Que cada uno tiene una voluntad particular, ¿no? Cada uno tiene sus propios intereses, cada quien tiene su propia agenda, pero aquel punto en el cual convergen todas las voluntades, ¿no? Aquel punto en el cual convergen todas las voluntades, dejando sus intereses particulares de lado, eso sería la voluntad general, ¿no? Entonces, justamente el legislador tiene que apostar por esto, que anteriormente, ¿no? En la teoría, pues en las teorías políticas anteriores a Rousseau, esto se llamaba el bien común, ¿no? O muchas veces incluso todavía en nuestra época hablamos del bien común. ¿Qué sería el bien común? Bueno, en el lenguaje de Rousseau esto es la voluntad general, que es el punto casi casi como trascendental, ¿no? Por eso Kant recoge mucho el planteamiento de Rousseau para su propia filosofía, para su propio planteamiento no tanto, no sí político, jurídico por una parte, pero sobre todo lo pone en el planteamiento moral, ¿no? Kant abreva de Rousseau en términos de la filosofía práctica, pero bueno, este no es ahorita un curso de Kant. El punto es justo que para Rousseau, ¿no? Habría como ese punto ideal de intersección donde todas las voluntades confluyen, ¿no? Esa voluntad general, dice Rousseau, y creo que ese es como el punto al que Hegel
le saca como más partido dialéctico en este punto. Dice Rousseau, la voluntad general nunca se equivoca, siempre está en lo correcto, ¿no? Pero a ver, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿qué quiere decir Rousseau con eso? Bueno, Rousseau es muy precavido en decir que no hay que confundir la voluntad de la mayoría con la voluntad general, ¿no? Porque la voluntad de la mayoría, o sea, puede haber una votación eh, de algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del Brexit, suponiendo eh, que el Brexit haya sido una tontería, ¿no? Y que la gente haya errado al hacer esto, bueno, ahí erró una mayoría, ¿no? Pero la voluntad general es siempre firme en sus dictados y es siempre objetiva. Y de alguna manera cuestiona Hegel de fondo, ¿no? Bueno, pero ¿en qué se basa como esa objetividad, ¿no? O sea, si simplemente se declara que esto a priori siempre está bien, pero como cuál es el mecanismo para hacer hablar la voluntad general, ¿no? Y ahí tenemos como una situación un tanto dialéctica, en tanto que todos pueden decir, no, a ver, en tanto que yo soy parte de esta sociedad, yo puedo dar voz eh, a la voluntad general, ¿no? O también esto se presta como que a las mayores descalificaciones, ¿no? No, a ver, esos no están hablando de la voluntad general, yo sí estoy hablando de la voluntad general, yo soy su único portavoz, yo soy su único, pues vamos a decirlo así, emisario, yo soy el único que la puede poner tangiblemente, pero puede ser que, por ejemplo, toda la sociedad esté confundida, esté en el error respecto de sus mejores intereses, pero yo, como un brillante líder político y social, me puedo dar cuenta de cuál es el camino correcto, ¿no? Bueno, eh, esa especie de apuesta por una libertad abstracta, ¿no? Una libertad general, pero que es poco atenta con los detalles particulares. Bueno, Hegel piensa eso es lo que de alguna forma termina por conducir a la catástrofe, ¿no? Pensando un poco en términos pues muy tangibles acerca de la Revolución Francesa, ¿no? Pues tenemos justamente el bando de los jacobinos, ¿no? Con Robespierre y Marat a la cabeza, que justamente apuestan por un reino de la razón, pero donde la razón se identifica con lo que ellos dicen que es la razón, ¿no? Es decir, son los ilustrados, son los que en principio estarían apostando por la tolerancia, pero todo aquel que sea todavía en sus convicciones políticas un monárquico o todo aquel que esté comprometido con las autoridades religiosas. Todavía, bueno, pues esos justamente son disidentes, ¿no? Esos son traidores, ¿no? ¿Cómo es que se da esa escisión, ¿no? Hegel, en el conjunto de su filosofía en general, no solo aquí en la fenomenología del espíritu, lo pone como este miedo a la particularidad, ¿no? Este miedo a la particularidad donde podría darse en un momento dado una reconciliación con lo universal, ¿no? Me viene un poco a la mente, por ejemplo, algunas discusiones que Hegel presenta sobre el carácter de la voluntad en la filosofía del derecho, donde dice algo así como que, bueno, habría una posible voluntad que quisiera permanecer ella misma libre, pero sin tomar ninguna decisión, ¿no? Por ejemplo, aquel que, eh, no sé, ¿no? Está justamente terminando la preparatoria, está ante la encrucijada de ver qué carrera estudia y dice, bueno, yo no voy a estudiar nada porque eso sería justamente cercenar mi libertad, ¿no? Si estudio para ingeniero ya no puedo ser abogado,
si soy abogado ya no puedo ser, pues no sé, pintor, si soy pintor ya no puedo ser músico, lo que sea, ¿no? Como ese miedo a la particularidad, ¿no? Eh, que Hegel piensa en realidad uno tendría que reapropiarse de la universalidad desde lo particular, ¿no? Ese espectro de opciones diversas tendría que ser convalidado diciendo, bueno, yo solo, aunque pude haber hecho estas múltiples cosas, de hecho, yo me identifico y no me siento menos libre por haberme pronunciado en este camino, ¿no? Es más, el pronunciarme por este camino es lo que me confirma en mi agencia práctica, en mi libertad, en mi realización, etcétera. Bueno, hablando un poco, repito, o volviendo de nueva cuenta a nuestro tema, ¿no? Aquí se apuesta la manera en que Hegel lee la época del terror en la fenomenología del espíritu, es decir, bueno, se apostó por una libertad abstracta, ¿no? Por una ideal, por una utopía, un ideal de la razón abstracto de todos los seres humanos como iguales, libres, tolerables, tolerantes, pero ya en lo concreto, este es un enemigo, ¿no? Este es un traidor. Traigan la guillotina, vamos a justiciarlo, porque tenemos que crear el reino de la razón aquí en la tierra y esto ya no puede demorarse más y la superstición tiene que irse. Bueno, ¿qué tan dogmático se puede convertir esto, ¿no? Donde incluso justamente la tragedia, donde incluso justamente lo trágico que son estas muertes se convierte en peccata minuta, ¿no? Se convierte en algo completamente menor o algo completamente eh, inocuo, ¿no? Y de hecho ese es uno de los pasajes más impresionantes de toda la fenomenología del espíritu, ese sí lo tengo que leer sí o sí, ¿no? Esto está en la 320, a comienzos de la 320, ¿no? Eh, dice Hegel, ¿no? En lo que puede ser captado es solo su existencia abstracta en general. Por tanto, la relación entre estos dos términos, por ser indivisiblemente absolutos para sí y no poder, por ello, destacar ninguna de sus partes para que sirva de término medio que los articule, es la negación pura totalmente no mediada, y precisamente la negación de lo singular como lo que es en lo universal. La única obra y el único acto de la libertad universal es por tanto la muerte, y además una muerte que no tiene ningún ámbito interior ni cumplimiento, pues lo que se niega es el punto incumplido del sí mismo absolutamente libre. Es por tanto la muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua, ¿no? Es decir, eh, Hegel equipara aquí justamente estas cabezas que ruedan por la guillotina como cortar la cabeza de una col, ¿no? Como un acto inocuo que no tiene ningún significado particular, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esto está enmarcado en un contexto mucho más amplio, en un contexto mucho más válido, que sería esta creación de un reino de la libertad, ¿no? Aquí en la tierra un reino de la razón que tendría que ser instaurado, ¿no? Me parece que sin duda ese es como de los, vamos a decirlo así, una de las lecturas más originales que jamás ha habido acerca de la Revolución Francesa, ¿no? Hegel piensa, repito,
que este movimiento, que la Ilustración en general, ¿no? Como el movimiento que debía emanciparnos, ponernos a la orden del día, liberarnos, etcétera, ¿cómo es que esto pudo devenir en el más absoluto dogmatismo hasta entonces conocido y siendo esto algo absolutamente virulento, ¿no? Revisando un poco las cifras, uno se da cuenta que murieron prácticamente 1 millón de personas en Francia por estas revueltas en la época del terror, ¿no? Lo cual, repito, es algo que escandaliza. Pero bueno, la siguiente sección, ¿no? Y esto es como uno de los contrastes también tan raros que tiene el libro, se llama El espíritu cierto de sí mismo, la moralidad, ¿no? Donde de alguna forma Hegel juega provocadoramente con la idea de que, a ver, esta dureza, ¿no? De la guillotina, de la libertad abstracta, de una forma de entender el bien precisamente abstracta, tiene también un correlato epocal, ¿no? En este momento de la historia, eh, tiene un correlato epocal en este momento de la historia con la filosofía que en Alemania se estaba haciendo, ¿no? Y en concreto con la filosofía práctica, por ejemplo, de Kant y de Fichte, ¿no? O sea, esa idea del deber por el deber, ¿no? Eh, el carácter categórico del imperativo, ¿no? Inflexible, incuestionable, intrastocable, de acuerdo con Hegel. Bueno, como que algo del mundo nos dice que estas cosas hayan sucedido más o menos paralelamente, ¿no? Eh, y de alguna forma la moralidad también busca ser una especie de fuero donde todas las tradiciones, todas las cuestiones de antaño encuentran como una validación, una justificación última, ¿no? Eh, pero, sin embargo, Hegel piensa que esto va a tener muchos problemas, ¿no? Y esto se da sobre todo por problemas en el orden de los dualismos que afectan a la filosofía kantiana, ¿no? Estos dualismos que hemos venido tratando, que hemos venido mencionando desde los escritos de juventud de Hegel, ¿no? Dualismos que él advierte que son prácticamente infranqueables desde los recursos teóricos de Kant, ¿no? Naturaleza y libertad, deber e inclinación, nómeno y fenómeno, etc. Bueno, aquí esto referido a lo práctico y esto referido también específicamente a al menos uno de los postulados, a uno de los postulados kantianos, ¿no? Me refiero en el sentido técnico de los postulados, ¿no? De la Postulatenlehre, la doctrina de los postulados de la crítica de la razón práctica, ¿no? Eh, a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Por un lado tenemos, de acuerdo con Kant, ¿no? A ver, son tres críticas fundamentales las que presenta aquí Hegel y las vamos a reconstruir justamente en el orden que él las presenta, ¿no? En el orden que él reconstruye esto. A ver, por una parte, eh, en Kant tenemos esta idea de que somos libres, ¿no? Eh, Literalmente hablo de la idea, ¿no? Porque es un ideal regulativo de la razón, ¿no? Que justamente puede ser convalidado en la práctica, ¿no? Y solo en la medida en que se advierte la posibilidad de que seamos libres, es que la moralidad tendría algún sentido, ¿no? Si no, al menos desde la perspectiva kantiana, esto no podría operar o no tendría una mayor validación, ¿no? Eh,
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es el problema? ¿No? A ver, nos reconocemos como libres desde un punto de vista, ¿no? Desde este punto de vista nouménico, trascendental, etc. Sin embargo, piensa Hegel, ¿no? Bueno, no piensa Hegel, ¿no? Sino que él como que retoma este elemento desde Kant, ¿no? Kant es muy escéptico frente a la idea de que realmente el deber pueda cumplirse y que la gente o el actor pueda de alguna forma tener o advertir que este deber efectivamente fue cumplido, fue realizado. Es decir, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el segundo libro de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant dice ahí, ¿no? Que el imperativo categórico sería válido, aun si nunca jamás en la historia de la humanidad hubiese habido acción alguna que se hubiese cumplido por el deber, ¿no? Aus Pflicht, ¿no? Por el deber mismo, por mor del deber. Eh, Esto no tendría ningún menoscabo frente a la autoridad del imperativo, ¿no? Eh, Ahora, lo que pasa es que al ser nosotros seres sensibles, con inclinaciones, eh, con justamente una naturaleza no racional, nunca, por ejemplo, podemos estar absolutamente ciertos de que cumplimos el deber por el deber mismo y que no se entremezcló en ninguna medida el interés propio o el amor propio, ¿no? Si eso ya se entremezcló, no se cumplió el deber, al menos desde la perspectiva que Hegel estaría apuntando, porque el deber tendría que ser por el deber mismo y solo a partir de esto, ¿no? Por eso justamente Kant habla de este sentimiento autoproducido por la razón, ¿no? Este sentimiento autoproducido por la razón, que sería el respeto y que sería el único móvil moral válido ante la ley moral. Cualquier otro móvil sería un móvil cuestionable o una especie de móvil un tanto, un tanto egoísta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, por un lado, creemos o pensamos que justamente, ¿no? Tenemos que cumplir con el deber, pero por otro lado, eh, Kant pone toda una serie de situaciones o de condiciones, mejor dicho, que parecen obstaculizar a ojos de la gente la certeza de que se cumplió el deber, ¿no? O sea, cómo se me puede exigir, ¿no? Es un poco la crítica que pone Hegel, cumplir con algo respecto a lo cual estoy absolutamente a ciegas, ¿no? ¿Cómo se me puede exigir que haga algo de lo cual nunca puedo tener ninguna satisfacción de haberlo realizado, ¿no? Ninguna certeza de haber cumplido con esto, ¿no? La conciencia que se sabe cierta es una conciencia errónea de acuerdo con el planteamiento kantiano, ¿no? Entonces, se da aquí lo que Hegel llama en toda esta sección eh, el desplazamiento simulador, ¿no? Bueno, es una traducción que acuñó Gustavo Leiva, ¿no? Para traducir una palabra alemana que es Verstellung, ¿no? Con V, ¿no? Verstellung, eh, o Verstellung en la correcta pronunciación. ¿Qué es esto del desplazamiento simulador? Creer por un lado esto, pero por otra parte esto otro, ¿no? Creemos que cumplimos o que se puede o que tenemos que hacer el deber, pero no se nos da ningún criterio o herramienta para estar ciertos de que esto pudo haber tenido lugar, ¿no? Pudo haber tenido ocasión. Entonces, eso por una parte, ¿no?
Y una consecuencia de esto, ¿no? Bueno, que esto en realidad sí es como un postulado, ¿no? Porque está relacionado con el postulado de la libertad. Lo que viene a continuación en la crítica hegeliana tiene que ver con el postulado de la inmortalidad del alma, kantiano, en los siguientes términos, ¿no? Justamente a partir de esa imposibilidad que tienen los seres humanos finitos, contingentes, objetos de inclinaciones, pasiones, etc., ante esa imposibilidad que tienen de ser seres morales puros, no existe el ser humano moralmente puro o absolutamente puro, y en vistas de que la moralidad es tan exigente que demanda que lleguemos a ese estado de perfección, dice Kant, es legítimo presuponer, o suponer, mejor dicho, es legítimo suponer una vida futura en la cual se pudiera alcanzar la máxima perfección moral, ¿no? Es decir, una de las cosas, repito, la cuestión que motiva, a juicio de Hegel, ¿no? En la doctrina de los postulados de la crítica de la razón práctica, la inmortalidad del alma, es decir, que esta es necesaria para que el agente práctico alcance la mayor perfección moral posible, concebible en lo absoluto, ¿no? Porque lo contrario, justamente, igualmente, ¿no? La moralidad se quedaría un proyecto trunco si los actores nunca pudieran, de hecho, alcanzar esa perfección moral absoluta. Ahora, a Hegel le parece esto sumamente contradictorio en virtud de lo siguiente. Eh, la perfección moral se va dando precisamente, eh, en la resistencia o en el conflicto que se da entre la razón y las inclinaciones, en la medida en que la razón puede ser victoriosa y prevalente frente a estas últimas, ¿no? Es decir, nosotros justamente nos perfeccionamos moralmente, de acuerdo con Hegel, en la medida, o de acuerdo con Kant, en el retrato que pone Hegel, ¿no? Pero nos perfeccionamos, según Kant, en la medida en que combatimos las inclinaciones y somos más capaces de identificarnos con el imperativo categórico. Pero esto en esta vida solo se va a lograr imperfectamente. Ahora, si esto es así, ¿no? Si la perfección moral solo se da a partir de ese conflicto, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección moral en un mundo nouménico donde ya no hay ninguna especie de resistencia o algo a qué oponerse o algo que pudiera generar mérito moral? Porque si somos ya seres completamente nouménicos, eh, se vuelve completamente incoherente a juicio de Hegel, pensar, vamos a decirlo así, que pudiera obtenerse una perfección moral en ese plano, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde está el famoso, desplazamiento simulador, ¿no? O sea, por una parte eh, postulamos que la inmortalidad o si una vida futura es imprescindible para alcanzar la perfección moral, pero esa vida futura, de acuerdo con Hegel, es concebida, o esa inmortalidad, bajo condiciones que hacen imposible, alcanzar cualquier mérito bajo los presupuestos de esta misma teoría, ¿no? Porque el mérito solo se alcanzaría, repito, en el combate efectivo o en la superación efectiva de la razón frente a las inclinaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos, vamos a decirlo así, otro, otro conflicto en el seno de la moralidad que, se da fundamentalmente a partir de los dualismos que a juicio de Hegel acechan a la filosofía práctica kantiana. Y finalmente, el tercer punto
de crítica, por llamarlo así, por decirlo así, vendría dado por lo siguiente, ¿no? Esto no es tanto quizás como una reconstrucción de un postulado, una reconstrucción crítica de un postulado como sí se da en los primeros dos casos, pero es como una lectura que apuesta más hacia una visión global de la filosofía kantiana y un problema que Hegel detecta ahí, ¿no? A ver, podríamos decir que los seres humanos, de acuerdo con Hegel, tienen eh, de acuerdo como Hegel lee la filosofía kantiana, mejor dicho, eh, podríamos decir que está la idea del deber puro, ¿no? O sea, cada quien tiene que cumplir con el deber, ¿no? Máximamente. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Que es uno de los casos que se presentan ahí, como ayudar al prójimo, ¿no? O sea, tendríamos que comprometernos como absolutamente con la ayuda al necesitado, ¿no? Ese es como el deber, vamos a pensarlo aquí como el deber supremo, ¿no? El deber máximo. Sin embargo, también tenemos los seres humanos como deberes específicos en función de nuestra situación particular. En este sentido, podríamos pensar, por ejemplo, el deber que tengo yo de auxiliar a parientes, familiares míos en su vejez, ¿no? Entonces, eh, un deber amplio en su formulación más amplia y genérica es súper exigente, pero se podría ver de alguna manera condicionado por este deber particular, ¿no? Eh, lo que es un hecho es que no puedo dividirme en dos, ¿no? O sea, no, o en más partes, ¿no? Tratando de justamente ser un benefactor social y al mismo tiempo estar muy al pendiente de familiares o parientes míos, ¿no? Eh, en ese sentido, uno no puede cumplir absolutamente con toda la exigencia del deber tomado tanto desde su punto de vista más genérico como desde su punto de vista particular, ¿no? Es decir, podrá ser el mejor hijo, hermano o lo que fuese, eh, podrías comprometerte con eso, pero si te comprometes con eso vitalmente, pues no vas a ser, pues sí, alguien quizás que esté rescatando a miles de personas de tales o cuales infortunios, ¿no? Y en ese sentido podrías sentirte conflictuado, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy velando, ¿no? Muy particularmente por el interés de esta persona, pero también podría estar salvando a muchas más vidas, ¿no? ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Con qué es lo que estoy comprometido? ¿Con qué estoy obligado? Eh, y si hubiese esta incertidumbre, ¿no? De que tales deberes particulares a veces desbancan al deber en su expresión más amplia, eh, bueno, podría haber ese conflicto, ¿no? Más bien, podría haber ese conflicto entre quien piensa que no necesariamente, mejor dicho, ¿no? Aquí corrijo esto, que el deber particular como que sí desbanca, pero no al final del día, ¿no? O sea, como que te queda el sabor de chin, ¿no? O sea, no lo logré, no logré hacer todo, ¿no? O sea, no pude salvar, ¿no? Un poco como los dramas de los superhéroes, ¿no? De Superman, de Batman, ¿no? Superman salva a Louis Lane, pero quizás no pudo evitar otra catástrofe, ¿no? Y lleva ese trauma a sus espaldas, o igual Batman salva a alguien, pero no puede salvar otra cosa que ocurre en Ciudad Gótica, ¿no? Bueno, eso es un poco el drama de Dark Knight, ¿no? Que puede salvar a alguien, pero no puede salvar a alguien más, ¿no? Y piensa de alguna forma Hegel que una estrategia genérica en la filosofía kantiana en este sentido es introducir a Dios, ¿no? Para decir, bueno, pero Dios justamente observa la pureza de las intenciones y los corazones, se da cuenta de las dificultades de cada quien y al ver esta imposibilidad de los actores para ellos mismos cumplir con tales o cuales deberes, pues él sabe entender,
¿no? Él sabe comprender y por lo mismo él condona y valida que, por ejemplo, pues hayas hecho o cumplido este deber particular y no hayas atendido el deber en general más amplio. Bueno, si esto es así, piensa Hegel, si esto es así en la filosofía de Kant, piensa Hegel, pues ya este ideal supremo de la moralidad kantiana que es la autonomía se diluyó, ¿no? Porque aparentemente, vamos a decirlo así, la autonomía era como la máxima expresión de la racionalidad, pero si la autonomía para hacer ella lo que es tiene que estar convalidada por un agente externo, pues ella misma deviene en heteronomía, ¿no? Ella misma deviene en algo que por sí misma no puede justificarse, sino que necesita de un garante externo que la condone, que la valide, que la perdone, para poder ella aspirar, repito, a cualquier valor o a cualquier justificación, cualquier legitimación. Bien, me parece que hasta este punto de nuestro curso podemos apreciar muy nítidamente o muy claramente que Hegel, desde su juventud, realizó varias críticas sistemáticas a Kant, ¿no? Esto lo podemos ver en los escritos de juventud. Ahorita me centro sobre todo, o estoy hablando sobre todo de la parte de filosofía práctica. En los escritos de juventud, el tema fundamental era el tema de la motivación moral, ¿no? Piensen en todo esto que él presenta del amor, en contraposición con el deber, que el deber tiene justamente siempre ese carácter de decisión, y el amor no asume el deber como deber, sino que lo supera, ¿no? Por eso hay como una especie de Aufhebung del deber desde el amor, ¿no? Eh, tenemos esa crítica en lo que concierne a la motivación moral, ¿no? Luego hay esta crítica respecto al carácter formal del imperativo que nosotros ya vimos a partir de la razón que hace leyes y la razón que examina leyes, ¿no? Estos ejemplos de la máxima, ¿no? Su universalidad, su particularidad, todas esas tensiones que en el fondo están por el carácter formal de la filosofía, del imperativo categórico, y finalmente en esta sección llegamos como una crítica importante de la doctrina de los postulados. Entonces, motivación, carácter formal del imperativo y la doctrina de los postulados como tres grandes ejes, si no es que los más importantes, son objetos de una crítica, de una revisión muy importante por parte de Hegel, ¿no? Que aquí cabe decir un poco al margen. Hay varias cuestiones de la filosofía práctica de Kant que Hegel retoma, pero en un marco muy específico, ¿no? En un marco muy particular. Esto se aprecia en la filosofía del derecho, donde él piensa muchas de estas nociones pueden encontrar una justificación, pero solo si se les piensa adecuadamente en un orden específico y sin este carácter formal, en última instancia, retomando nuestro término, uno de nuestros términos favoritos del curso, su carácter abstracto, ¿no? Que eso es lo que a Hegel le incomoda. Bien, bueno, en la próxima sesión asíncrona seguiré revisando este apartado acerca de el espíritu cierto de sí mismo. Revisaré la conclusión del mismo, que nos va a presentar un conflicto muy interesante entre dos figuras: la figura de la conciencia enjuiciante y el alma bella, y eso nos conducirá, no, ese conflicto muy interesante que lleva a unas reflexiones muy sugerentes sobre el papel del perdón, ¿no? Bueno, eso al final del día servirá como un puente privilegiado para hacer un tránsito a una revisión que es, pues, la última importante en la fenomenología, que es sobre la historia fáctica de las religiones,
¿no? La historia concreta de las religiones. Pero bueno, dejaremos esta videosesión aquí y pronto volveré a comunicarme con ustedes. Hasta pronto.